Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Amén. Muchas veces creemos que estamos, por así decirlo, que estamos exentos del enemigo, de las artimañas del enemigo. Y déjame decirte que no solamente de las artimañas del enemigo. No solamente de la artimaña del enemigo. Si bien es el espíritu en las personas, ¿no es cierto? Que es el espíritu que mora en cada persona, un espíritu en algunas personas de envidia, en otras de que la maldad, ¿no es cierto? Que tienen espíritu de celo en otras personas. Y cuando tú crees que está todo bien, que tú estás sobrando, y muchas veces te suceden cosas y no sabes por qué te suceden, ¿no es cierto? ¿Por qué suceden en tu matrimonio? ¿Por qué suceden en tu familia, en tus hijos, en tus compañeros? Y tú dirás, pero ¿por qué si yo estoy trabajando para Dios, estoy sirviendo a Dios, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo te voy a decir hoy es lo siguiente: lo de Dios, la bendición de Dios, la tierra prometida de Dios está por venir. Está por venir. Solo tienes que confiar. Y tenemos un gran ejemplo en esta palabra que me ha dado el Señor, en este capítulo de Daniel, ¿no es cierto? Si confiamos en Dios, obtendremos victoria. Pero si no confiamos en Dios, vamos a seguir perdiendo tiempo. Porque tú dirás, yo le pido al Señor, yo ruego al Señor por mi matrimonio, por mi esposa o por mi esposo, pero no veo todavía frutos. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para ver frutos? Te pusiste a orar, te pusiste delante del Señor, te pusiste en el monte frente al Señor, a clamarle, a humillarte, a rasgar tu corazón y a decirle, Señor, hoy vengo ante ti a darte todo mi ser, a entregarte todo de mí. Haz tú como bien te parezca. Restáurame, purifícame. Te entrego mi causa. Te entrego mi matrimonio, te entrego mis hijos. Te entrego mis deudas, mis problemas. Y haz tú, Señor, que eres el maestro, que eres el alfarero, para que yo pueda gozarme en ti, Señor. Estar en gozo, ir a alabarte con gozo, adorarte con gozo. Primer punto, Dios conoce todas las necesidades. Dios conoce todas tus necesidades. Cuando tú estás en un nivel, alto, espiritual, que estás orando, que estás buscando del Señor, que estás trabajando, ¿me entiendes? Y tú dices, no, yo estoy exento de toda causa de Satanás, porque yo le estoy sirviendo al Señor, porque yo estoy trabajando para el Señor, estoy orando, estoy intercediendo en el Señor, ¿no es cierto? Pero hay muchas personas que quizás tú estás intercediendo por los demás,
estás intercediendo por la causa de los demás, está muy bien lo que estás haciendo, es correcto. Y muchas veces nos olvidamos de nosotros porque decimos, pero no, si yo estoy sirviendo al Señor, estoy orando al Padre, estoy intercediendo al Padre por mis hermanos, por la salud de mis hermanos, a mí nada me va a pasar. Y no estamos buscando que nos estén apoyando nosotros mismos. Nosotros estamos dando, y nos estamos vaciando, estamos debilitando nuestro escudo. Y hay personas que colaboran mucho con eso, porque están viendo que tienes un matrimonio feliz, que tienes unos hijos que van te acompañan a la congregación, que adoran, que alaban al Señor, que en tu casa son ejemplos, leen la Biblia, ¿no es cierto? Pero hay personas que les molesta. Hay los mismos hermanos, saquemos las personas del mundo. Personas del mundo se te pueden reír cuando vas, ¿no es cierto? Porque sabemos que a los cristianos nos tienen como locos, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios, porque somos locos por amor a Cristo. Por amor a Cristo somos locos, por el amor a Cristo, ¿no es cierto? Pero esto viene en el tema en la congregación, hermanos en Cristo, que lamentablemente están tan débiles, que ese espíritu de envidia, espíritu de celo, lo mandan a atacar en contra tuya, lo mandan hacia ti, porque vos tienes una familia ejemplar, tienes una esposa, tienes un esposo que están trabajando en la congregación, tienes a tus hijos que están en la congregación sirviendo, ¿no es cierto? Y ellos se ven defraudados. Y el tema es que mientras más celo, más envidia tienen de ti, que estás sirviendo, que estás trabajando, más se están enfermando. Y déjame decirte una cosa, te van a llegar a decir que ellos son los más espirituales, van a buscar fallas en ti, van a buscar debilitarte, van a buscar decirte cosas o crear rumores para que te alejes del propósito de Dios, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 6, el versículo 11 al 13. 11 al 13. Vamos a hacerlo del versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, escucha bien, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Gloria a Dios. Miren esto. Por eso este capítulo a mí me gusta mucho porque nos enseña, podemos sacar muchas reflexiones, nos sirve para muchas cosas de nuestra vida, nos exhorta, ¿cierto? Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Qué era el edicto? El edicto era una firma del rey con un sello y no se podía revocar. Después, cuando puedan, leanlo completo al capítulo 6, así lo entiende, que el rey Darío firmó, y una prohibición de que no se podía adorar, ni orar, ni alabar a otros dioses, que no fuera al rey, que no fuera a su reino. Pero ¿qué pasa? Daniel era un cautivo, pero estaba en alta estima con el rey Darío. Se dice que, si vemos en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, ¿no es cierto? 120 gobernadores. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno.
¿cierto? Sobre los gobernadores y los sátrapas había 3 superiores, y de los cuales de esos 3 superiores, Daniel era uno, a quienes esto sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces crearon este edicto, se lo presentaron al rey. Inocentemente el rey, lo tomó, los puso el sello, sería su firma, y era irrevocable. Cuando tú estás sirviendo en tu congregación, estás sirviendo en el reino de Dios, Dios te pone en lugares altos. ¿Cuántos quieren estar en esa posición como Daniel? ¿Cuántos quieren estar en el lugar alto? Amén. ¿Cuántos quieren estar llenos de bendiciones, de sabiduría? ¿No es cierto? Qué hermoso que es esto. Y bueno, muchos están en ese lugar. Pero porque estás en ese lugar, no estás exento a ataques de hermanos en Cristo, de las congregaciones, por ese espíritu de celo, de envidia, de fastidio. ¿Y por qué? Porque ellos son inferiores. ¿Pero por qué son inferiores? Porque no se esfuerzan, porque son perezosos, quieren que le lleven la comida a su boca. Cuando tú te esfuerzas día a día para que el pastor o para que el apóstol te ponga en lugares donde todos quieren estar, que te pongan a predicar, a poner reflexiones, que te pongan como líder de alabanza, asimismo líder de la limpieza, sea donde estés. Porque si en un lugar te han puesto bajo dirección de Dios, ojo con lo que te digo, escucha bien esto. Si te han puesto en un lugar, así sea como líder en el ministerio de limpieza, es con la dirección de Dios, vas a tener luchas, te van a criticar, van a buscar dónde ha quedado suciedad, van a buscar incansablemente, porque a ellos no lo pusieron, y a ti te pusieron porque tú te esforzaste. Y es ahí cuando tú tienes que estar alerta, porque el enemigo va a querer destruir. ¿Y qué es lo que va a tocar el enemigo? ¿Qué va a tocar? La parte emocional. Es donde el enemigo, donde Satanás busca en la pareja, en el matrimonio, va a buscar un punto donde sean afectadas tus emociones, donde tengas un problema con tu idónea, con tu idóneo, o donde tus hijos flaqueen por diversas conversaciones o que hayan escuchado. ¿Me entiendes? Ahí es cuando tú tienes que estar fuerte. Tú tienes que saber una cosa, que por más que estés como líder, por más que estés en el lugar alto, ¿no es cierto? Satanás va a querer zarandearte. Satanás va a usar personas dentro y fuera de la iglesia, de la congregación, para zarandearte. Porque no va a querer que llegues al propósito que Dios te ha trazado. Dice así la palabra. Entonces se juntaron aquellos hombres. Versículo 11. Y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Qué tremendo, ¿no? Sabiendo que había una ley que prohibía orar, que prohibía alabar a otros dioses que no fuera a Darío. A Daniel no le importó, siguió clamando, siguió buscando de Dios, siguió siendo fiel a Dios. Dice, cuando estás sirviendo al Señor, cuando estás sirviendo al Padre, desde adorarle hasta el servicio, van a intentar comprometerte con faltas, van a tratar de acusarte, van a tratar de hacer pleitos, porque la persona no es, pero es el espíritu que se ha posicionado en esa persona para hacerte la vida imposible, para tocar tus emociones, para que salgas, para que te retires de ese lugar, para que estés mal en tu casa, con tu familia. Dice entonces ¿me entienden? Y dice, y acercándose al foso, me equivoqué acá. Dice, luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿Por qué fue al foso de los leones? Porque estaba arrepentido, porque sabía quién era Daniel. Aunque Daniel estaba adorando a un Dios que no era el Dios de él, pero sabía que el Dios de Daniel era el Dios que le había permitido a él conquistar a Israel. Él sabía quién era Jehová, ¿cierto? Dice, pero Daniel siguió siendo fiel al Señor. Eso habla de intimidad con Dios. A pesar de las circunstancias, él adoraba a Dios. A pesar de las circunstancias, él adoraba a Dios. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Si confiamos en Dios, sus promesas serán cumplidas en su tiempo y en forma. Siempre a la manera de Dios. Vemos acá que dice, versículo 20, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, escuchen esta palabra. El rey que firmó un edicto, el rey que lo mandó al foso de los leones, por supuesto en contra de su voluntad, pero miren cómo le dice. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? ¿Cuántos hoy quieren ser librados de esos leones? ¿Cuántos quieren ser librados de esos demonios, de estos espíritus inmundos de envidia, de celos, esos espíritus de adulterio, de fornicación, esos espíritus que se posicionan de falta, que te atacan y que te hacen tener falta de dominio propio con tu pareja, con tus hijos? Nosotros luchamos permanentemente con eso. Nosotros luchamos permanentemente con eso.
y sobre todo con la falta de dominio propio. Y hay que estar siempre alerta, hay que estar siempre clamando, porque el enemigo anda como león rugiente y quiere destruir tu matrimonio. Y si tú permites que eso que no tuviste de acuerdo y que lo sostienes por días, que una cosita chica la haces algo tremendo y sigue tu enojo, sigues ausentándote, sin dar perdón, sin buscar de hablar y borrar eso, no borrarlo, sino tomarlo como enseñanza, pero cortarlo, que no se haga más fuerte, está destruyendo tu matrimonio. Y cuando tú estás llegando a esos puntos, tienes que abrir muy grande tus ojos y tus oídos y escuchar. Tratar de buscar y escuchar la voz de Dios. Porque estás peligrando deshacer tu matrimonio. Entonces, un punto tras que no estás en orden en tu casa. No tienes que permitir que el enemigo entre a destruir tu casa. Que va a querer entrar, va a ser los zápatras que van a querer juzgarte. Va a ver que te van a acusar. Pero si tú sigues así como hizo Daniel, que él siguió de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Si en la aflicción, en la acusación, en la persecución sigues adorando a Dios como lo hacías antes, Dios te va a rescatar. Dios va a cerrar la boca de esos sátrapas, de esos leones. Amén. Mira lo que dice, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. En un momento Dios, cuando tú lo dejas trabajar, cuando tú lo dejas sobrar, así como hizo Daniel, Daniel fue como un cordero, entró en el foso de los leones. Como un cordero al matadero entró al foso de los leones. Pero ¿qué pasó? Que Dios cerró la boca de los leones. Cerró su boca. ¡Wow! Tremendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo fue? Porque Daniel, a pesar del edicto que había, él puso primero a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, puso primero a Dios, sobre su pueblo, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre su propia vida, puso a Dios primero. Yo moriré, a mí me castigarán, pero yo no dejaré de adorarlo al Señor. Como lo hacía 3 veces al día, lo seguiré haciendo. Y eso se agradó a Dios, se agradó de Él, porque no dejó en la acusación, en la tormenta, en la tempestad, no dejó de adorar a Dios. Y es como así tú tienes que hacerlo. El problema que tengas con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tú no tienes que dejar de orar, no tienes que dejar de clamar, al contrario, más te tienes que clavar de rodilla, más te tienes que rasgar tu corazón ante Dios. Y voy a ir, pero ¿cómo? Si estoy desesperado, estoy destrozado o destrozada, pastor, ¿cómo hago? Pido ayuda, que oren por mí. Si está bien, pide ayuda, que te apoyen en oración, pero tú también tienes que orar, porque el otro va a orar por ti, pero la bendición va a ser por el otro hermano. Si tú no estás orando, la bendición va a ser por el otro hermano.
¿Me entiendes? Aunque no lo creas. Aunque no lo creas, la bendición no va a ser para ti. El otro hermano lo que puede hacer es apoyarte en oración. Y orar por ti también. Pero tú tienes que orar también para tener la bendición, para tener la protección de Dios. Amén. Tercer punto, Dios honra a los que le honran. Daniel honró al Señor en oración y le era fiel. Entonces el Señor lo honró sellando la boca de los leones, porque no tenía olor a carne Daniel. Lo limpió, cerró la boca de los leones. Entonces el versículo 21 dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lección había en él porque había confiado en su Dios. Tremendo. Cuando confiamos en Dios, no va a haber ninguna lesión en ti, en tu familia, en tus hijos. El enemigo va a querer destruirte, el enemigo va a querer destruir tu familia. Lo va a intentar. Que va a pelear para lograr el propósito, lo va a hacer. Pero sabemos que mayor es el que está con nosotros que Satanás. Mayor es Jehová, en el nombre de Jesús. El poder de Dios es infinito. El poder del diablo es limitado. Tiene límites. Y no puede trabajar solo. Tiene un ejército. Si bien están organizados, pero tiene un ejército. Y Dios trabaja solo. Dios no necesita ayuda. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios? ¿Sabes qué es lo que necesita Dios para restaurar tu matrimonio? Para restaurar tu familia. ¿Sabes qué es lo que necesita Dios? Varón, a vos te hablo, varón, primeramente. A vos, varón. Que tengas un corazón como David. Que puedas perdonar. Que puedas decir que no. Y primeramente que puedas buscar a Dios antes de tomar cualquier situación. Segundo, tener un corazón valiente como el de Daniel y perseverante y confiado, que a pesar de los problemas siguió orando como lo hacía 3 veces al día, oraba. O como David, que oraba 6 veces al día y que buscaba a Dios de madrugada. Eso es lo que Dios quiere para tu familia. Eso es lo que Dios quiere de ti. Ese es el precio que pone Dios. Eso. Que le adores. Que tengas un corazón sincero, un corazón humillado, un corazón que perdone, un corazón puro, un corazón que se arrepienta y que reconozca que estás haciendo cosas mal. Eso es lo que quiere Dios de ti, varón. Muchos varones se creen que porque son hombres tienen autoridades.
Eso era antes, mucho tiempo antes, puede haber pasado. Pero ahora Jesús cambió muchas cosas. Jesús nos hace ver que el hombre y la mujer deben amarse. Jesús nos enseña, la palabra de Jesús nos enseña. La palabra del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, cómo tenemos que ser con nuestras esposas y cómo tenemos que ser. Amarlas como a nosotros mismos. Y si nosotros no amamos a nuestras esposas, no nos estamos amando. Y mucho menos estamos amando a Dios. Mucho menos nos podemos presentar a dar una palabra cuando a nuestras esposas las tratamos como trapo de piso. ¿Usted cree que Dios se va a agradar de que estés dando su palabra? Viendo que estás tratando mal a la niña de sus ojos, a la madre de tus hijos, de esos hijos que Dios te ha prestado también. Entonces ese es el precio, el único precio que pone Dios. Es el único precio que pone Dios. No quiere que le lleves un novillo, un toro, cordero, chivo. No quiere nada de holocausto. No quiere nada. Nada de eso quiere Dios. A partir del momento del sacrificio vivo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros y que resucitó y sigue vivo y que es el Cristo vivo y al que todos estamos esperando y el que va a venir a buscarnos y a hacer justicia. A partir de ese momento, Dios no quiere que hagas holocausto con animales ni nada, sino haz un holocausto con tu corazón. Deja el orgullo, porque yo soy hombre, que yo soy la cabeza del hogar. Yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el apóstol. Tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tienes que respetar a tu mujer. Como hijo de Dios tienes que instruir a tus hijos. Puedes ser apóstol, puedes ser pastor, puedes ser líder. Pero eres un siervo de Dios. Que cuando el Señor te quiera sacar su presencia de ti, la va a sacar si haces mal las cosas. Y cuando te quiera llenar de gracia, te va a llenar de gracia y de bendiciones. Pero eso lo va a hacer el Señor si caminas en su camino correctamente, como Él nos enseña que andemos, como está escrito en el libro de la vida, como está escrito aquí en la Biblia, como nos manda el apóstol Pedro, como nos manda el apóstol Pablo. Amén. Dice la palabra de Dios, Dios honra lo que le honra. Daniel honró al Señor en oración y le era fiel. Y el Señor le honró sellando la boca de los leones. Y no termina ahí, vemos cómo a Daniel lo pusieron más en el gobernador completo de toda la nación. Lo pusieron. ¿Pero por qué fue esto? ¿Porque era sabio? ¿Porque era lindo? ¿Porque era guapo? ¿Porque trabajaba incansablemente para el rey? No. Porque lo hizo, Dios lo permitió, porque Daniel se ganó el agrado de Dios. Porque le agradecía, le adoraba, le oraba. Todos los días le daba gracias. Y aún en las peores tormentas, donde estaba en juego su vida, siguió adorando y más que antes. Y eso le agradó a Dios. Dios te va a poner en lugares, en situaciones en las cuales vas a estar
acorralado. Dios te va a probar. Muchas veces vas a pensar que es Satanás. Y es que Dios permite para muchas situaciones, para probar el nivel de fe que tienes. Y para ver cuánto confías en Él, para que Él esté obrando en tu causa, para que Él esté obrando en contra de tus enemigos. ¿Cuánto le crees? ¿Qué crédito le vas a dar al Señor? Muchas veces Dios quiere ver cuánto crédito le das a Él, cuánta paciencia tienes, cuántas noches de ayuno, de oración vas a estar clamando y perseverando por ese milagro de restauración en tu casa, por ese milagro de restauración de tu humor, de tu genio con tu familia. Amén. El Señor honró a Daniel, porque primeramente Daniel honró al Señor. Y vemos que dice en el versículo 23: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fue traído aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Vemos cómo Dios, cuando tú le honras a Dios, Dios hace justicia con tus enemigos. Daniel, yo me imagino acá, por como habla la palabra y como era Daniel, que él se dolió en gran manera de ver a sus enemigos en lo que terminaban. Pero él había dejado todo en manos de Dios, entonces no podía intervenir. Daniel confió en Dios y esperó hasta las últimas consecuencias. Esperó y tuvo paciencia y respetó la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. Yo te pido hoy, después de la transmisión, de que estés hablando con el Señor, que te pongas a cuenta con el Señor y que le digas: Señor, heme aquí. Ayúdame, dame fortaleza para respetar tus tiempos, mas no para apartarme de la oración, de adorarte, orar, interceder, mas como así también honrarte cada día, Padre, para poder ser honrado, para poder ser agradable a tus ojos, Señor. Amén. En estos tiempos necesitamos más de Dios. En estos tiempos necesitamos estar más cerca de Dios. En estos tiempos necesitamos alejarnos un poco de las noticias del mundo, de no desesperarnos tanto por las noticias que están pasando en el mundo, sino estar intercediendo, estar orando, estar ministrando familias, estar velando por nuestra propia familia. Amén. En estos tiempos necesitamos menos noticias del mundo, de guerras, noticias de la vacuna. Ya sabemos lo que pasa con la vacuna, que no es la marca. Yo no lo veo como que es la marca, pero es una inducción, es como ceder, es como
ser débiles, porque muchas personas están siendo manipuladas por los gobernadores, todo eso. Pero necesitamos no tener miedo, necesitamos más oración, estar más fortalecidos por nuestro Padre, por nuestro Abba Padre, por el Espíritu Santo. Necesitamos estar más fortalecidos para poder soportar, para poder pelear la buena batalla que se nos viene, la que estamos peleando y la que viene. Porque muchos se desesperan, muchos se están desesperando, pero vemos que en la palabra de Dios dice que todas las cosas es necesario que sucedan. Entonces, tómate de la palabra, porque si no suceden estas cosas, ¿cuándo va a venir Jesús? Como dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, que yo parta, que suba a mi Padre, para que el Espíritu Santo venga y sea repartido entre todos ustedes. Y asimismo es necesario que todas las cosas que están escritas y las que están pasando, que sucedan para que Jesús vuelva por su iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer es clamarle al Señor, interceder, seguir trabajando. Y cada día pedirle a Dios un corazón nuevo, un corazón puro. Cada día pedirle al Señor, Señor, yo mañana quiero tener dominio propio por tales situaciones, Señor. No permita, Señor, que me airees, Señor. Aunque te puedes airar, pero puedes pedir perdón, te puedes poner en cuenta con el Señor, pero tienes que interceder también para que el Señor tome en cuenta, para que el Señor se agrade de ti, porque de esas formas lo estás honrando. Para que puedas estar con tu esposa, con tus hijos, en armonía. ¿Me entiendes? Para que puedas estar con agrado delante del Padre. Amén. Yo esta noche los invito cada uno a buscar del Padre, a buscar de su misericordia, a buscar de su bondad. Y sobre todo, a perseverar. Sobre todo a perseverar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Se están levantando las peticiones que han puesto. Se están levantando. Y vamos a estar orando por cada petición y intercediendo por cada uno de ustedes. Amén. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, Señor de los cielos y de la tierra. Hoy te damos gracias, Señor, por habernos permitido hacer esta transmisión, Padre. Que estas palabras, Señor, que sean de bendición, que sean de sanidad, de sabiduría, Señor. Que estas palabras que se han compartido, Señor, que no vayan vacías, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te ruego, Padre, que cubras con la sangre preciosa de Jesucristo a cada uno de los que han estado participando y a los que van a seguir participando y que van a estar en contacto, Señor, escuchando este video, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, bajo tu cobertura celestial, Señor, yo cancelo toda artimaña del enemigo, Señor, contra tus hijos. Cancelo toda potestad, Señor. Cancelo todo espíritu inmundo. Cancelo todo espíritu de envidia, de celos, Señor, contra líderes, contra personas, Señor, hijos tuyos, hermanos en Cristo, que se levantan, Señor, para servirte y que otros están siendo perezosos, Señor, en la obra, pero que el espíritu de envidia y de celo está posando sobre ellos, Señor. Yo te ruego que bendiga, Señor, y cancelo ese espíritu de envidia y de celo, Señor, en los hermanos en Cristo Jesús.
Amén. Amén, Señor.